매이던 내 영혼 갈 길 몰라 방황할 때에 주의 십자가 영광의 그 빛이 나를 향해 비추어 주셨네. 주홍빛보다 더 붉은 내 죄 그리스도의 피로 씻기어 완전한 사랑 주님의 은혜로 새 생명 주께 얻었네. 은혜 아니면 나서지 못하네. 십자가의 그 사랑 능력 아니면 나서지 못하네. 은혜 아니면 나서지 못하네. 놀라운 사랑 은혜 아니면 나서지 못하네. 이제 나 사는 것 아니요 오직 예수 내 안에 살아계시니 나의 능력 아닌 주의 능력으로 이제 저와 함께 살리라. 오직 은혜로 나 살아가리라. 십자가의 그 사랑 주의 능력으로 나는 살리라. 주의 은혜로 나 살아가리라. 십자가 사랑 그 능력으로 주 은혜로 나 살리라. 감사합니다. 이제 본계 성가대 찬양이 있겠습니다.
감사합니다. Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Hoy la palabra de Romanos capítulo 5. Del 1 nosotros vamos a leer Romanos 5. Yo voy a leer desde el 1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Hasta aquí hemos leído. Cuando leemos la Biblia, muchas cosas increíbles van surgiendo dentro de la Biblia. El Señor Jesucristo, cuando murió sobre la cruz, la palabra en el que nos dice justo, en la gran campaña, hemos compartido la palabra de Hebreos, hoy la palabra de Romanos que hemos leído. Claro, Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 16, no compartimos todo, pero hemos hablado un poquito de Romanos 5, pero en tantas partes aparece en el que nosotros somos justos. ¿Cómo es que leyendo esta palabra pude decir que era pecador? Miles de pastores cuando van predicando la palabra, ¿cómo es que dejaron pasar esta palabra? Tengo mucha curiosidad por ello. Más todavía me es tan increíble por qué. Bueno, dejando de lado otras personas, yo también. Yo leí tantas veces esta palabra de la Biblia. En muchísimas ocasiones yo lo leí, pero yo pensaba que seguía siendo pecador de la misma manera. Mi pensamiento extrayendo por completo, detalladamente cuando voy leyendo la Biblia, dentro mío, ese pensamiento que surge, no incluyendo ni siquiera una cosa, de tal manera como está en la Biblia, abriendo esta palabra de la Biblia, ¿qué es lo que trata de decir? Exactamente cuando vamos leyendo eso, algo muy claro es, el Señor Jesucristo mediante la sangre de la cruz, mi pecado ha sido lavado y sale la respuesta clara. Pero mucha gente, a pesar de que lee la Biblia, dice que yo soy pecador, Jesucristo por él ha muerto sobre la cruz, pero sigue diciendo que su pecado no ha sido lavado. Y cuando va cantando el himno, mediante aquella sangre yo obtuve la redención, a pesar de que canta así, dice que su pecado todavía queda en él, aquella palabra. Realmente, el espíritu que nos va engañando es una obra de él y nosotros sin dudar podemos decir que es él. Yo
Ha pasado un poquito más de 20 años y realmente mi estómago estaba muy débil. Tenía úlcera estomacal. Úlcera estomacal. Sí, realmente es, pero tan tormentoso. Sea cual fuera el alimento, no lo acepta y cuando tomamos de tal manera uno tiene diarrea, pero luego, por más que yo coma caldo de arroz, tenía diarrea. Y en la universidad en el hospital universitario de Hanyang, el especialista me había tratado y él dijo que una cucharada de arroz lo mastique 100 veces. Yo solía comer muy rápido. Es que antes, cuando estudiaba la Biblia para ahorrar el tiempo para dormir, para comer, todo lo iba ahorrando. En ese momento, cuando yo era joven, nunca tardé más de 2 minutos para comer la comida. Comía muy rápido, ahora también. Simplemente como en la casa, sí, pero cuando tengo que comer con gente prestigiosa, después de comer todo, la persona invitada ni empezó con la cuchara. Entonces yo suelo comer bocaditos nada más mientras que él come. Mientras que voy leyendo la Biblia, en ese momento, ¿por qué yo mirando esto no podía lograr entender? Eso no entiendo por qué. Tuve úlcera estomacal. El doctor me dijo para que mastique 100 veces. Claro, sinceramente cuando estamos sanos, menospreciamos la palabra del doctor. Uno va juzgando de nuevo al momento que oye, pero el doctor, bueno, oímos la palabra del doctor. Cuando 20 veces mastico, desaparece todo lo que está en mi boca, pero digo 21, 22, pero igual tengo diarrea. Por más que tome agua, tengo diarrea. Lo más difícil, debía de ir a la campaña, porque 5 o 6 meses antes se determina la fecha, no puedo dejar de ir. Cuando voy como expositor, no puedo decir tengo úlcera estomacal, bueno, tengo que comer bien la comida, no puedo decir eso. Y ellos me ponen frituras porque soy expositor principal. Es como una comida, pero que está en los dibujos. Y además, si no como, ay, ¿será que ay, pastor, usted está incómodo por algo? Hace mucho tiempo atrás fui a Name y tenía tanta hambre. Y el primer día habían hecho una comida de pescado, era delicioso. Y yo dije que era delicioso. Y el diácono todas las tardes iba a comprar. Toda la semana me dio pescado hasta para que uno se fastidie. Es así. Ahora tengo que decir con cautela el que algo sea rico. Además, no podemos decir que no es rico con solo ver la comida. Todo es oscuro delante de los ojos míos. Y realmente era muy difícil sobrellevar la campaña porque casi pasaba hambre. Luego con solo tomar agua tenía diarrea. Y en aquel entonces era ya verano, se acercaba el verano. El IYF tiene muchos eventos de verano y estamos, bueno, con un programa muy agitado. Me dolía el estómago, pero eso también. Yo oraba delante de Dios, a pesar de que oraba. Bueno, pasaba de largo y una vez me determinaba. Y a veces en una madrugada me desperté y dije, voy a orar por este dolor de estómago. Señor, se acerca el verano y en este evento de verano, con este cuerpo, de ninguna manera yo podré sobrellevar. Por más que yo veía, me era difícil estar parado simplemente. Y durante 3 meses yo había bajado 7 kilos. En aquel entonces tenía 70, ya que perdí 7 kilos. Mi pantalón
Realmente el traje, todo estaba flojo y era muy difícil para mí. Y a la mañana ese día yo me determiné en mi corazón el dolor del estómago. Ya debo llegar a una determinación con Dios. Y yo oré ahora por el dolor del estómago. Toda la madrugada me puse a orar y después de haber terminado la oración, sentía como que Dios me iba hablando a mis oídos. San Marcos 11:24, me acordé de aquella palabra. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto era muy fácil. Si yo orando lo que pido, tengo que creer que lo recibí, entonces dice que de tal manera nos va a venir. Esto es la palabra de Jesucristo, no es mentira. Entonces el dolor del estómago, el sufrimiento, ya todo está resuelto. Yo orando tengo que creer de que me curé. Tengo que creer de que Dios oye mi oración. Era muy fácil. ¿Por qué? No conocía esta palabra. Verdaderamente empecé a orar de nuevo. Señor, me duele mucho mi estómago. Permita que me cure. Con el corazón de ruego, orando, oramos en nombre del Señor Jesús. Y yo así oré. Y luego, ¿qué hice? Dios ha oído esta oración. Me curé. Tenía que creer de tal manera. Ya me curé. Yo ya me curé ya de mi estómago. Del dolor del estómago ya me curé. Me curé. Entonces, si ahora yo creía de que me curé, había un problema. ¿Qué era el problema? A mí me encanta el kimchi cuando no me duele el estómago. La gente del exterior, cuando yo le presento, le digo, el coreano, muchos viven sin esposa, pero no hay nadie que viva sin kimchi. ¿Verdad que sí? Sí, el kimchi realmente es más importante que la esposa. A mí me encanta el kimchi. A mí me encanta el kimchi. Pero me duele el estómago. Lo salado, amargo, picante, eso ahora va reaccionando en mi estómago y tengo diarrea. Y además el kimchi picante. Tengo que atreverme a morir, ni muerto. Absurdo. En mi corazón. Tú, ¿por qué no puedes comer el kimchi? Porque me duele el estómago y no puedo comer. Si tú crees de que te has curado, si te curaste, tienes que comer el kimchi, tienes que tomar el café. Cierto. Me ha llegado el problema. Con solo comer caldo de arroz, tengo diarrea. Tomar café, comer kimchi. Estoy loco por morir. Solamente eso era lo único que podía decir. La fe. Es algo muy difícil, no es fácil. ¿Por qué va a ser difícil? Tengo que comer creyendo nada más. Pero en mi corazón, con toda convicción, si yo creo de que me curé, si yo creo, ahora es obvio de que ahora comiendo el kimchi tengo que creer de que me curé ya. Yo, el kimchi, cuando lo como, en ese momento, cuando creo de que me curé, y yo me curé comiendo el kimchi, y cuando como el kimchi, creo que mi estómago va a bombardear. ¿Estoy creyendo o no estoy creyendo? ¿Sí? No estaba creyendo yo. Si yo estaba creyendo, dice que es conforme a como uno cree, entonces cuando como el kimchi tengo que creer de que me curé, pero en ese estómago, si como el kimchi, sentía de que iba a bombardear, iba a morir yo. El doctor Chaerion, que dijo,
pastor, usted tiene que tener cuidado porque el estómago suyo, pastor. ¿Qué me dijo él? Anteriormente en el campo teníamos una puerta de papel con la plasticola, poníamos y para que eso ahora esas arrugas se vayan enderezando, nosotros poníamos el agua. Así es la anchura de su estómago. Cuando uno toca puede explotarse. Realmente hay mucha probabilidad de que se perfore y si se perfora su estómago, en 24 horas usted morirá. Ese pensamiento revivía cuando yo pensaba en comer el kimchi. Yo iba a preguntarle, ¿qué revivir o morir? El comer el kimchi era absurdo. Era absurdo comer el kimchi. Era tan absurdo y eso fue la única determinación y la determinación de lo que era absurdo. El fundamento que era. Dios dijo que si creía iba a curarme, pero yo no podía creer de que me curaba. Exactamente, llegué a entender aquello. ¿Ustedes llegan a entender esto? Entonces, coma kimchi, coma lechuga, coma lo que sea. Ahora, si yo oré de que me cure y si yo creí de que me curé, ¿para qué me voy a preocupar por el dolor o por la muerte? Esto había surgido de la incredulidad. La fe es algo muy difícil. Si un pastor es así, los laicos, ¿qué será? Tengo que aprender bien para poder enseñar esto. Pero exactamente pude entender de que yo no tenía fe. Y de nuevo, en ese momento, yo he leído la Biblia, pero en miles de ocasiones. Por tanto, os digo que todo lo que pidieron orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto era la palabra de Dios. Y luego, por tanto, digo que todo lo que pidieron orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y Dios claramente me curaría. Entonces, ese pensamiento en el que dice que yo moriré si como kimchi, surge de la incredulidad hacia la promesa de Dios y exactamente llegué a entender aquello. Yo ahora no estoy creyendo. Entonces voy a creer. ¿Cómo? ¿Creer? ¿De qué manera? Tengo que creer que me curó. Entonces, si estoy creyendo de que me curó, ¿puedo comer kimchi? Sí, no importa. En la Biblia, claramente dice en la palabra, por tanto digo que todo lo que pidieron orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta es la palabra de Jesucristo. Entonces, verdaderamente, habiendo orado y con toda convicción, si creo de que me curé, coma kimchi, coma veneno, no hay razón para que se perfore o para que se explote o para que muera y tendré salud. Eso es una realidad. Algo que es remoto, aquellos puntos, uno a uno yo iba ordenando lo importante. La palabra de Dios dice que es conforme a la fe. Por más que me duele, si creo de que me curé y lloro, y cuando yo creo es tal como Dios lo promete, entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Habiendo orado, yo tengo que creer de que me curé. Entonces, si yo creo de que me curé, el que uno se preocupe que le va a doler es porque no cree y es carente en la fe de que se curó. Exactamente de ello llega. Entonces, para poder entrar a una fe correcta, cuando como el kimchi, cuando tenga diarrea o cuando me enferme, aunque me surge ese pensamiento de la probabilidad, eso es pensamiento. Cuando con toda convicción yo creo, dice que me curaré del estómago. Entonces, si yo curo, me curaré.
Entonces, es cierto que no tengo fe ahora. Y con solo creer, tengo que creer y ya. Pero ya que no tengo la fe, uno no quiere creer porque cree que no va a poder creer bien. ¿Ustedes logran entender bien? Ustedes también sienten que así son ustedes. Exactamente se ve eso. Cuando uno cree, bueno, con eso se resuelve, pero uno dice, no tengo la fe. Si uno no tiene la fe, tiene que creer y ya, y tiene que creer. Pero el formar la fe no es ni comprar, no es ni prestar, no es ni martillar y formar. Simplemente uno tiene que creer. Por lo cual, no creyendo, piensa en la fe, entonces piensa que no lo logrará y no entrará en la fe y pone muchas trampas para obtener la fe, Satanás. Y, no estoy creyendo el Señor Jesucristo. Ahora me duele, tengo que creer de que me curé y si yo creo, tengo que comer kimchi y debo estar bien, pero creo que tendré diarrea porque uno piensa que no se curará. Entonces no está creyendo en Jesús. Lo importante que es, si un pastor es así, ¿cómo sería un anciano? ¿Cómo sería un diácono? ¿Cómo sería un laico normal? Cuando me pongo a pensar en eso, tenía mucha vergüenza de ser pastor. Este pastor realmente, es un pastor que no sirve. Tengo que creer. Hasta ahora fui así, pero tengo que creer. Y dije, yo creo. He leído en 1000 ocasiones San Marcos 11:24. Lo verifiqué y lo volví a verificar. En la Biblia dice, si yo pido orando y de que creo de que lo recibí, entonces dice que vendrá de tal manera. Es lo único, no hay otra cosa. Por lo cual, de nuevo, dejamos de cero todo lo que hice hasta ahora. Señor, me duele, cúreme mi estómago. Señor, se curó todo mi estómago, muchas gracias. Amén. Y luego, ¿qué pasa si hay algún error y se explota? Es la duda, es la sospecha que me da Satanás. Pero si yo creo tal como es, me voy a curar. Y yo creí, y yo me curé, yo creí. Y ese día había mucha visita en mi casa. Y mi esposa había preparado mucha comida, pero tan delicioso ella había preparado. Las señoras coreanas, el que lo hagan de manera abundante es la esencia de las señoras coreanas. Las señoras japonesas dice que lo hacen justo y necesario. Eso es la esencia de los japoneses. Nosotros éramos tan pobres y teníamos un periodo en el que no podíamos comer. Y aunque tiene que sobrar la comida. Si es justo lo necesario, uno siente como que falta. Y muchas señoras coreanas piensan así. Entonces los extranjeros cuando ven a mi casa y vienen a comer, 1/3 comen ellos. El 2/3 queda. Comúnmente la mitad sobra, pero después le voy a comentar acerca de ello. Y ese día aunque yo era pastor hasta ahora, exactamente no analicé la Biblia, simplemente creí. Hoy conforme a esta palabra, yo voy a creer. Yo veo cómo Dios trabaja. Voy a ver si Dios me curará. Y me voy a curar de esta manera. Dios no miente. Y mi esposa había preparado caldo de carne, kimchi. Había ordenado ese día. Puso muchas cosas picantes. Y hacia un rincón puso bocaditos para que yo coma. 4 centímetros, 3 centímetros de cuadrado de hojas de alga y un poquito de carne condimentada, un poquito de caldito. Yo puse a un lado aquella comida, traje un arroz, empecé a comer. Comía mucho kimchi. Nadie sabe nada.
Y mi esposa estaba trayendo la comida y me miró y se asustó. Querido, ¿tú qué piensas hacer? Ella se expresaba como que, ¿tú quieres morirte? No te preocupes, me curé, le dije a ella. Mi esposa, a mí, ella tiene como, ¿cómo les puedo decir? Por si yo le diga que ella no tiene fe, ella tiene mucha cautela. Por lo cual, cuando le dije eso, si ella seguía más, sería palabra en el que no tenía fe, no dijo nada y simplemente ella iba trasladando la comida. Y les conté, soy muy apurado para comer. Dejé la cuchara y la visita no había ni comido en la mitad. Y yo estaba sentado simplemente y comía los bocados uno a uno. Pero mi estómago me empezaba a doler inmensamente. No podía aguantar. Soy sincero. A eso se le dice que uno está apurado para irse al baño. No podía dejar de ir al baño. Y entonces yo, excuse me, dije en inglés. Y me senté en el water del baño. Tal como comí, tuve diarrea. ¡Ay, mi estómago! ¡Ay, mi estómago! ¡Ay! ¡Ay, mi vientre! ¡Ay, me dolía! Pero dentro de mi mente miles de pensamientos me venía. Señores, no sé si aquí está realmente. No sé si aquí hay una persona que tiene apellido Ma. Bueno, apellido Di no es pariente del diablo. El diablo tiene nombre diablo. Y bueno, digamos que hay gente y no tengan vergüenza porque tengan ese nombre parecido con la Di. Y en mi corazón el diablo me iba hablando a mí. Tú estás loco por morirte. ¿Cómo que tú dices que tienes la fe? El diablo continuamente me decía, tú no tienes la fe. ¿Cómo? ¿Por qué no tengo la fe? Si fui perdonado de tantos pecados. ¿Ustedes creen que eso es una fe pequeña? Cuando vemos en la caricatura Motol Dusa, Motol, sí, al profesor Nudok le dice cuando él puede parar sus cabellos, ¿cómo que esto es obra de arte? Eso es una magia tremenda. Tú no pagaste ni un centavo para aprender esa magia, le dice el profesor. Mi estómago me dolía, pero me decía, ¿tú cómo que te crees que tienes la fe y te atreves a comer el kimchi? Tú estás loco. El diablo, cuando me iba hablando así, era cierto lo que él me decía. Yo no soy un pastor que tenga la fe. ¿Cómo yo voy a atreverme a decir que tengo la fe y voy a comer kimchi con solo tomar agua? Tengo diarrea con solo comer caldo de arroz. Tengo que comer caldo de arroz y tengo que conformarme con eso. Y era cierto. ¿Será que yo hice mal? Miré la Biblia. No había hecho mal yo. ¡No! Aunque yo no tengo la fe. Sí. Si uno cree es tener la fe. Cuando uno no cree, no tiene fe. Pero cuando uno cree es tener la fe. Yo creí, es tener fe esto. Entonces, por tanto os digo que todo lo que pidieron orando, cree que lo recibiré y os bendirá. Y yo pedí para curarme el estómago y yo lo recibí. Entonces me curé, yo me curé. Entonces el diablo que me decía a mí, me decía esto. Por favor, no te creas. Si te curaste no te debe doler, pero te duele el estómago. Tú tienes diarrea ahora. Eso es curarte, eso es curarte, eso es curarte, eso es curarte. No te curaste, no te curaste, no te curaste. No concuerda con la palabra de la Biblia. Este diablo es posible. El colmo ya. Entonces, ¿no estoy creyendo? No, yo creí.
Yo creí, comí el kimchi también, comí lo picante, hice todo, yo me curé, yo creí, yo me curé. El diablo me decía, si te curaste, tiene que ser conforme a como creíste, porque tienes diarrea, porque te duele, eso es curarte, eso es curarte, eso es curarte. ¡Ah! Fuertemente me iba gritando el diablo a mí. Y yo me puse a pensar, sí creo, tiene que ser conforme a como creí. Entonces, porque cuando le duele no es curarse, ¿verdad que no? En ese momento, Dios me ayudó para pelearme con el diablo. Dios me ayudó. ¿En qué punto? El Señor Jesucristo, cuando el enfermo por 38 años estaba acostado en el estanque Betesda, levántate, toma tu lecho y anda, le dice. Cuando ve con los ojos del Señor, todo se ha curado, por eso le dice para que camine, pero ante nuestros ojos parece que todavía no se curó. Y ese pensamiento me surgió en mí. La hija de Jairo ante nuestros ojos estaba muerta, pero en los ojos del Señor estaba durmiendo. En Hechos, Eutico, él se cayó del tercer piso y murió. Pero Pablo, cuando ve silencio, tiene vida, está vivo. Aquellas palabras, cuando nosotros lo vemos, cuando uno lo ve con los ojos de la fe, cuando uno lo ve con sus ojos es distinto. Cuando con sus ojos, ahora, cuando el que yo me haya curado, me curé con la fe. Cuando uno lo ve, no se curó, pero con la fe, cuando se curó, sí, es haberse curado, pero cuando uno lo ve, no se curó. Por lo cual, la hija de Jairo murió, ahora murió, tu hermano vive, le dice. Sí. Cuando en ese momento lo ve, hiede, tiene mal olor, pero el que tiene la fe no dice que se curó mirando que se curó por completo. Por más que hiede y tiene mal olor, dice que se curó. El Señor Jesucristo al enfermo por 38 años mirando que camina, no es que le dice que camine. No puede caminar, está acostado, pero le dice, levántate, toma tu lecho y anda, le dice. Por lo cual, ante nuestra vista, parece que no me curé, me duele y tengo diarrea. Pero en la palabra de la Biblia, el Señor cuando me dice que me curé, eso es haberse curado. Amén. Eso es haberse curado. Eso es haberse curado. Y yo, en la historia de mi vida, he hecho una oración para recordarlo. Me duele, pero me curé. La gente del mundo, ¿cómo me duele, pero me curé? ¿Cómo que eso tiene sentido? Eso no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo? Si le duele, se va a curar. Pero aquella palabra en el mundo de la fe tiene sentido. En el mundo de la fe tiene sentido aquella palabra. El Señor Jesucristo, en las bodas de Caná le faltaba vino y había puesto agua en el cántaro ante nuestros ojos. Era agua, pero ante los ojos de Jesucristo era vino. Lleva al maestresala. Claramente era agua, pero cuando lo lleva y ve, era agua o era vino. La diferencia del tiempo de la fe, a esto se refiere. Nosotros cuando vamos en ese reino, en el cielo, nuestra vida ahora es casi parecida a la gente del mundo. Ellos se equivocan, nos equivocamos, cometen errores y nos cometemos errores. A veces sí uno comete pecado, pero nosotros creemos. Sí, ellos creen de que cuando cometen pecado van al infierno. Hemos cometido pecado. Ahora yo soy limpio, voy a ese reino. Amén. El Señor Jesucristo, cuando habla de la fe, ¿cómo lo expresa? El enfermo por 38 años, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando le habla así, el enfermo de 38 años, no es que dice mirando la forma en la que él puede caminar. Ahora no puede mover su pierna y está acostado. Mirando ese estado, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Entienden? Y cuando todo lo hace, hasta el que no cree va a poder caminar.
Pero el que tiene esta fe, aunque le duele, cree de que se curó y cuando camina está de hecho que camine. Por lo cual, ahora me duele el estómago, tiene diarrea, pero cuando uno dice que se curó por completo, el diablo que me dice, te curaste, pero ¿por qué te duele el estómago? ¿Por qué tienes diarrea? Ah, eso es curarte, eso es curarte, eso es curarte. Y no tengo nada que decir. Pero el Señor me enseñó un vocablo. Te duele, pero te curaste. Es increíble. En la gramática de Corea está equivocado. Cuando le duele, está enfermo. No puede decir, me duele pero me curé. Está totalmente mal. Cuando tiene diarrea, ¿cómo teniendo diarrea va a decir que se curó? Pero en el mundo de la fe es algo que se puede usar. Es una oración el que se puede usar en el mundo de la fe, ¿entienden? Ahora tenemos diarrea, me duele el estómago. Sin embargo, me duele pero me curé. El Señor dice que es conforme a como uno cree. Sí, me duele pero me curé. Es una realidad. El diablo ya no podía seguir hablándome. Ese día, en fin, fue el almuerzo. Yo comí toda una taza de arroz. Habiendo comido, fui directamente al baño. Tuve diarrea. Ay, me duele. Pero ya me curé, ¿verdad? Así deben tener la fe. La vida de Sarepta, ya mirando la harina en la tinaja, no es que creía, sino que viendo que estaba vacío, ella creyó de que esto se iba a llenar, por lo cual ella llevó el pan. Eso viene a ser la fe, ¿entienden? Por lo cual nosotros, el que vayamos a creer en el Señor, no creemos mirando el resultado. Cuando creemos en la palabra, vendrá el resultado. Cuando mi pecado ha sido lavado, el pensamiento de odio, fornicario, tengo solamente pensamientos honestos, ahí en ese momento digo, se lavó mi pecado. No, no es así. Todavía permanezco con el corazón de ira, de rabia, enojo, fornicación, lascivia, pero soy santo. ¿Entienden? Aquello es el mundo de la fe. Comúnmente cuando uno conoce ahora el mundo de la fe, mirando que se curó todo, cree de que se curó. El que no tiene la fe, entonces puede creer de que se curó mirando que se curó, ¿entienden? Pero las personas de fe ahora no se ha curado por completo, pero cree que se curó y vive una vida pecaminosa, pero por la sangre del Señor Jesucristo ha sido lavado y cree. Eso es la fe. Cuando ve que se curó por completo, que no va a poder decir que se curó, ¿verdad que sí? No hay nadie que no pueda, viendo que es limpio, no puede decir, no, ahora no hay nadie que no pueda decir que es limpio. Pero Satanás, aunque vemos que todavía no me curé, conforme a la promesa del Señor y nosotros, cuando llegamos a creer, esa realidad maravillosa descubrimos en la Biblia. Amén. En el almuerzo. Parece un sueño. Mi carne, bueno, no me gustaba, bueno, y ay, yo comí mucho kimchi. A mí no me gusta comer afuera. Especialmente uno realmente desperdicia mucho tiempo cuando come afuera. Y cuando alguien me dice que me va a invitar, yo digo, yo voy a preparar restaurante. Le digo, sí, me dice, tengo un restaurante. Venga a una cierta iglesia y le llevo al subsuelo de la iglesia, nuestra iglesia. La hermana Pak Kapsun, la cocinera, hasta hace poquito ella tuvo cáncer. Gente joven también muere por el cáncer, pero la hermana, ¿qué pasa si muere ella? ¿Por qué? Porque ella cocina tan bien, pero conforme al paladar de los miembros de la iglesia, especialmente la gente hoy en día. Dice que tiene que comer así, sin sal, y la gente tiene distancia con el sal. Pero nosotros, ya que tenemos edad, tenemos la costumbre de comer salado, solemos comer un poco salado.
pero la comida en nuestra cocina realmente condimenta tan bien para que vaya conforme a mi paladar y comemos la comida en nuestra cocina. En aquel entonces, me dicen que me quieren invitar. Y en ese momento, bueno, sí o sí me querían invitar, entonces le seguí. Hace ya más de 20 años que había ocurrido esto en Seúl. El buffet del Hotel Hyatt había 360 clases de comida, era muy famoso. Y entramos al hotel y al entrar yo dije, a mí me duele realmente el vientre y voy a comer un poquito de caldo, de arroz. ¿Qué me pasa? Yo me curo todo. Y cambié mi pensamiento. En aquel entonces, a mí me encanta comer y fui al buffet del hotel. Era muy caro, no era algo fácil para que uno vaya. Y dejando de lado el dolor del estómago, es mejor que coma y luego me duela. ¿Para qué? Después me voy a arrepentir y es mejor que coma. Entonces, 5 platos usé ese día. No fue bueno, no comí así exagerado, pero en fin, comí y estaba así lleno yo. Lleno, estaba satisfecho yo. Y ese día a la noche no tuve diarrea. Yo manejé así con el vientre bien hinchado y así traje el carro. Qué bien comí esta noche. Me quedé dormido. Al día siguiente, a la mañana, cuando me levanté, ocurrió algo como un sueño. Perfectamente me sané del estómago durante 3 meses. Durante 3 meses casi no podía comer la comida. Quedé así limpio, perfecto, podía comer sea lo que fuera. Entonces yo, San Marcos 11:24, allí aprendí. Y cuando le veo a la gente que está enfermo, yo le digo, tienes que creer, tienes que aprender. Y le digo, ¿para qué cree? Entre los evangelistas también. De la misma manera, aparentemente la gente me dice, pastor, sí, pastor, sí, pastor. Pero, el pastor Oxupar exagera. Hay gente que dice eso. Es buena la fe, pero él demasiado se sobrepasa. Esas personas no me escuchan, sino que usan su manera. El que cree de que yo soy siervo de Dios, al momento se manifiesta en él, hay obra de Dios, porque así es. Y la gente, siempre oímos tantas cosas. Para algunas personas, la palabra del diablo lo oye en gran manera más que la palabra de Dios. Hay gente que oye la palabra del diablo a veces y todos los días oye la palabra de Dios. Eso es la diferencia. Y los siervos no es que no oye la palabra del diablo, sino que a veces oye y hay veces que son engañados. Pero la palabra de Dios, exactamente cuando lo acepta con la fe, Dios jamás, ni siquiera en una ocasión, no se equivoca, sino que exactamente vemos cómo obra. Nosotros, hasta ahora, realizando la misión en nuestra iglesia, no realizamos la misión porque somos capaces de realizarlo. No. Los misioneros que son enviados al exterior, lo hemos enviado pero en medio de muchísima escasez, porque no teníamos dinero. Nosotros, los pastores de aquella región, viviendo en medio de mucha dificultad. La gente que no sabe dice que hemos estafado, que hemos mentido, es porque no saben. Si queremos estafar, uno no debe realizar lo que es la misión en el exterior. Miles de misioneros ahora están en el exterior. Cuando vemos, es algo muy obvio. Cuando vemos, su carro está muy viejo,
No tengo convicción para decirle aquello, porque si tuviese dinero, yo le daba, sabía que estaba viejo, pero paso de largo así. Hoy en día, el gobierno nos da el terreno, entonces nosotros construimos, y el edificio no construimos con $1,000 o $2,000. Mínimo, uno tiene que gastar realmente 10 millones. Entonces, si es oficial, entonces eso sube a 120, 130 millones de dólares. Sea el transporte, sea lo que uno necesita. Cuando en Benin construimos, necesitábamos más de 100 millones de dólares. Y realmente estaba muy agradecido. En Zambia estamos construyendo nosotros el centro. Ayer, anteayer, nosotros armando todo. Yo escuché la información de que habían terminado de enviar el contenedor. Esto es lo último y enviamos $130. Pero en la iglesia de Zambia el pastor parece que estaba un poco triste porque terminó realmente la estructura. ¿Y cómo decir que así acabó? Y me vino una palabra que realmente era notorio lo que me quería decir. ¿Ustedes logran entender? Por dentro. Tú también, vive con fe, apoyándote. Y luego, estamos empezando la construcción en Eswatini. El pastor Pak Jong-mo y me puso los tubos. Profundamente estaba puesto la palabra en el que envíeme dinero. Nunca me dicen para que le envíe dinero, claro. Cuando vamos realizando aquello, uno puede llegar a calcular todo aquello. Yo sentado aquí, conozco el costo de la ventana, del vidrio, la estructura de Zambia, conozco el costo en Corea. Y a la mañana cuando vine, el pastor Kyung Lee, finalizando todo lo de Zambia, que estaba todo preparado para ponerlo en el contenedor y que es muy bueno la silla de plástico de Corea. Y la gente en África, cuando uno está dormitando, se rompe toda la silla. En África suele ocurrir aquello, pero la silla de plástico que tenemos en el depósito allá es buenísimo. Gente así un poco robusta, por más que se sienta, no se rompe. La gente de África prefiere aquello y cuando tenemos salón de culto, y así nosotros ponemos 2,000 sillas, a veces el hermano de la fábrica silla. Hay gente en el que tanto agradecemos. Ellos nos van apoyando con la silla y los hermanos sentimos agradecimiento. La silla de plástico, realmente uno no ganaría mucho, pero si uno quiere vender 2,000 no sería ni fácil. Hay gente así. Y toda esa gratitud no podemos expresar por la palabra. Decimos, thank you, Dios. Yo me refiero a la fe. Ante nuestra vista, me duele el estómago. Pero el que puede decir que se curó a pesar de que le duele. Ante nuestra vista no llueve. Pero esa persona que dice que llueve, ante nuestra vista claramente es agua. El que puede decir que es vino. Dios busca a tal persona. Dios busca a tal persona. Y luego, ¿qué es lo que podemos decir? Avanzando más, yo soy pecador. Pero esa persona que puede decir que es justo. ¿Por qué yo no soy pecador? He robado tanto, yo he mentido tanto, yo he estafado tanto. Yo soy pecador. Es cierto, yo soy pecador. Es la persona normal. Pero, aunque ha cometido tal pecado, el que puede decir que es justo es el que cree en Dios. ¿Correcto? ¿Ustedes piensan así? Por lo cual, ¿a qué me refiero? Es absurdo. Te duele, pero te curaste. ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. ¿Cómo si me duele? ¿Cómo si me duele voy a decir que me curé? Es absurdo. Sí, me duele, pero me curé.
Eso es la fe. Ante mi vista es difícil, ante mi vista yo soy pecador, he cometido mucho pecado, pero la Biblia, ¿qué es lo que me dice? Porque me duele el estómago, por más que se rompa todo mi estómago, en la Biblia sí me dice que me curé. Eso es el hombre de la fe. Fácilmente hablando, el que no cree en su juicio y la palabra de Dios que está vivo, creer en esa palabra, Satanás, cambiando nuestra vista, cambiando nuestro pensamiento, poniendo raro nuestro oído, estando en contra de la palabra de Dios. Uno dice que su pensamiento está en lo correcto y con esa sabiduría realmente que no tiene escasez, así se desafía ante los hombres Satanás. Pero con nuestro juicio, si así decimos, no podemos menos que ser engañados por Satanás, cerrando nuestro juicio, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, la palabra tal como es, de manera clara. El que puede creer es la persona capaz de poder creer en la palabra de Dios. Yo, a los hermanos de la iglesia de Gangnam, que son amados, así quiero convertirlo. Entonces yo debo primeramente ser así. Hay veces que a mí no me sale bien. Soy sincero ante ustedes. ¿Puedo ser así sincero ante ustedes? Sí. Sí, hay veces que yo soy carnal, hay veces que me preocupo, que me angustio, hay veces que yo tengo miedo también. Pero yo creo en Dios y paso a paso Dios me hace pasar etapas y me hace sobrepasar, y de tal manera nuestra iglesia ha llegado hasta aquí. Es maravilloso. En esta ocasión nosotros, realizando el CLF, muchos pastores Bishop de África han venido. Pastores Bishop, cientos de iglesias, miles de iglesias, ellos están encargados. Ellos de por sí han venido porque ellos realmente por voluntad propia. Ellos que dicen, no me llamen Bishop a mí, díganme pastor o díganme hermano, no me digan Bishop, discúlpenme. Personas que viven en un lugar caluroso de África, en Corea, hace frío. Y ellos no han podido traer mucha ropa. Tampoco no fue una cama, sino que duermen en el piso. Pastores Bishop, para aprender la fe. En ese país son gente realmente respetada, famosa, que andan en carros, pero están en el piso durmiendo, están felices. ¿Cómo podemos aprender esta palabra? No hay en el mundo un lugar que hable de tal manera, pero ellos mirando aquello, yo también. Ellos son mucho más brillantes que yo, son famosos más que yo. Sea en el ángulo que lo veamos, es más brillante que yo. Duermen en el piso, comen la comida coreana, vaya con su palabra, ¿sí o no? Realmente, ¿por qué? Ellos dicen, tenemos que ajustar nosotros nuestra boca, no la comida a nosotros. Es bello mirando esa figura. En marzo de 2017 empezó, ahora 50,000 pastores han obtenido el perdón del pecado. Ellos no solamente el perdón del pecado, la manera de aprender con la fe. Estas palabras de esta mañana, lo que ocurre en la vida de creencia, aprendiendo aquello, cómo enseñar la fe, cómo leer la Biblia, acerca de la doctrina, todo esto en la actualidad. En la iglesia pública hay mucha gente, muchas cosas que están equivocadas. La iglesia presbiteriana en Corea tienen libros, que la persona escogida por Dios, sea que fuera, cuando fuese, obtiene la salvación. Con esa lógica aprende la vida de creencia. Pero en la Biblia no habla así. El escogido por Dios, si comete un error, sí, puede ser maldito. El que no ha sido escogido, si se arrepiente, podrá recibir la salvación. El mejor ejemplo, el rey Saúl ha sido escogido por Dios, pero desechó la palabra, ¿correcto? Judas Iscariote ha sido un discípulo escogido por Jesús, pero fue desechado. Aquella palabra, por entero, cuando vamos analizando, viene a ser algo absurdo, pero cuando vemos por una parte, viene a ser una doctrina. Cuando uno ve la Biblia, tiene que por entero estudiar. Y no debe de chocar en ningún ángulo, pero en la iglesia presbiteriana, esa palabra en la que ellos dicen los escogidos de antemano,
los israelitas escogidos han sido desechados durante tanto tiempo, exactamente, profundamente, leyendo la Biblia. No es que deben mirar solamente una parte y juzgarlo, sino que yo en miles de ocasiones he leído la Biblia, volví a leer, voy estudiando y mirando aquello. Estos puntos voy descubriendo la fe que viene a ser y Satanás que trabaja dentro mío. Debemos de saber cómo es. Es maravilloso. Durante la semana pasada, mediante el libro de Hebreos, hemos contado cómo uno es justo. La gente dice que Hebreo es muy difícil y nadie lo lee. Hasta ahora, pastores de la iglesia pública, nunca escuché el estudio de Hebreos que ellos realicen. Claro, no escucho muchos estudios, pero ¿qué dicen Romanos entonces? En Romanos también nos dice que somos justos. Hay muchos que leen el libro de Romanos, ¿verdad que sí? El Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Verdad que sí? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mediante el Señor Jesucristo. Esa incredulidad que estaba entre Dios y nosotros, el pecado, la incredulidad, todo aquello, mediante Cristo, ¿cómo ha sido? Se ha resuelto, ha sido lavado y mediante la fe delante de Dios. Nosotros que tenemos tanta carencia, debilidad, con toda convicción vamos adelante. Y cuando con toda convicción vamos adelante, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa muerte del Señor Jesucristo sobre la cruz, en esta mañana, sea quien fuera, sin excepción. Cuando miramos nuestro propio ser, no hay nadie que pueda decir que es perfecto. Pero cuando uno mira la sangre del Señor Jesucristo, puede decir que es santo. La muerte del Señor Jesucristo sobre la cruz, mirando su resurrección. Esa Biblia que hemos leído, Romanos 5, en la última parte, ¿qué dice? Cuando vemos en el último versículo. El 4, en el último versículo del capítulo 4, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Señor Jesucristo. Yo soy el testigo de haber perdonado el pecado del pastor Oxupar. Yo me encargué del pecado del pastor Oxupar y he muerto en la cruz y de nuevo resucité. Y por pastor Oxupar yo morí, entonces el pastor Oxupar es justo y yo para testificar a que yo vine. La resurrección de Jesucristo viene para testificar de que somos justos. Amén. Y el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Verdad que sí? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Señor Jesucristo fue entregado para nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y el haber resucitado, yo, por el pecado de fulano, he muerto en ese momento por el pecado de Montepar. Yo resolví todo ese pecado. Además, yo lo resolví todo y el pecado de todos los miembros de la iglesia, yo lo resolví y han sido justos. Vengan, yo lo hice. Y miren esta señal del clavo, esta cicatriz de la corona de la espina, la lanza por el pecado de Montepar, por el pecado de Hyo Jong-hwan, por el pecado de Park Ok-soo, por el pecado de Lee Kyung-ho, por los miembros de la iglesia Gangnam. Yo di toda la paga. ¿Y cómo es que pueden decir que son pecadores? Para testificar aquello, ha resucitado. Amén. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Perfectamente nosotros, para testificar de que somos justos con un testimonio claro, ese castigo que recibió por nuestro pecado, con ese testimonio vino. Cuanto más nos ponemos a pensar, es maravilloso. Satanás es tan astuto y de esta manera, aunque la Biblia hable, tantos son engañados por Satanás y dicen soy pecador, y tanto dolor nos causa en el corazón, echando todo nuestro corazón
como Cristo perdonó nuestro pecado y nos justificó. Realizamos la obra para testificar aquello. Muchos pastores, 50,000 pastores, esta palabra, ellos de manera maravillosa se asombran y quieren aprender y quieren enseñar y con la fe de tener en Dios. Así vamos marchando. Señores, como hemos realizado esta campaña, en adelante esta palabra del Evangelio a nivel del mundo entero, esto se va a extender y mediante ello nosotros esperamos que sea una gloria ante el Señor Dios. Vamos a orar. Todos durante un momento, personalmente, vamos a tener un momento para orar.